Noviembre, un mes que supuestamente es agradable, bonito, diferente, y ya salió el sol también, Mario. Caray, que te veo optimista. Te veo optimista. Sí, bueno, las noticias, ojalá que hoy día estamos... Que vayan acompasadas con este clima agradable. Ya. ¿Cómo están, amigos? Buenas noches, bienvenidos a las 5 de las 7. Hoy día nos acompañan el congresista de Fuerza 2011, Carlos Tubino, y el ingeniero Carlos Tapia, analista político. ¿Cómo están, caballeros? Buenas noches. Con ellos vamos a revisar las 5 noticias siguientes. La primera, el catedrático francés Alain Pellet, coordinador del equipo jurídico del Perú ante la Haya, advirtió ante esa Corte Internacional de Justicia que Chile intenta transformar el diferendo marítimo en un litigio difícil de comprender. La segunda información, el agente chileno ante la Corte de la Haya, Alberto Van Claveren, afirmó que su país está tranquilo y confiado porque en los alegatos orales del Perú no ha habido ninguna sorpresa. Son los argumentos presentes en la memoria y en la réplica peruana, expresó. La tercera, el jefe del INPE, José Luis Pérez Guadalupe, atribuyó la fiesta protagonizada por reclusos en el penal Castro Castro a la corrupción enquistada en la administración carcelaria. No nos queda más que hacer un mea culpa, sentenció. La cuarta información, el magistrado Óscar Urriola fue elegido presidente del Tribunal Constitucional para el periodo 2013-2014, mientras que como fue elegido Juan Vergara. El nuevo titular del referido tribunal se comprometió a proceder con la corrección y el profesionalismo que el cargo exige. Y la quinta, la ministra de la Mujer, Ana Jara, manifestó que la permanencia en el gabinete del titular de trabajo, José Villena, cuestionado por una presunta agresión a la trabajadora de una aerolínea, depende del presidente. Y bien, finalmente se inició la fase oral del proceso en La Haya por el diferendo sobre los límites marítimos en Perú y Chile. Ha hecho precisamente Perú su exposición, y esta exposición ha tenido varios momentos importantes, uno de los cuales es el que representa lo dicho por el catedrático francés Alain Pellet, que es coordinador del equipo jurídico del Perú ante esa corte, y quien ha dicho, como ustedes van a escuchar, que Chile está tratando de hacer complicada una situación que en realidad es un caso relativamente sencillo. Vamos a escuchar sus declaraciones y luego también las de Alan Wagner. Perú acepta el derecho del mar tal y como es, como lo ha dicho su agente, no pide más, pero tampoco pide menos que el reconocimiento de los derechos que el derecho del mar reconoce a todos los estados costeros. Chile pretende, además, privar a Perú de sus derechos exclusivos en una zona en la que Chile no puede reivindicar derecho alguno. Perú ha presentado un procedimiento muy sencillo de delimitación marítima, y que Chile intenta transformarlo en un litigio muy difícil de comprender. En contraposición con los alegatos presentados por Chile, no existe ningún tratado y tampoco acuerdo alguno por el que se establezca una frontera marítima entre el Perú y Chile. De hecho, lo que llama la atención en los alegatos de la parte opuesta es que Chile no ha logrado demostrar ni dónde ni cuándo quedó establecido el límite marítimo que esa parte alega. Bien, vayamos primero a lo afirmado por el catedrático francés Alain Pellet a propósito de que Chile estaría intentando hacer complejo una situación que en realidad es meridianamente clara. Usted, congresista, comparte esa idea. Efectivamente hay un ánimo de enturbiar lo que más o menos es cartesianamente distinguible desde el punto de vista jurídico en este... Sí, mira, sí, exactamente, porque realmente en la forma como presenta Chile su posición, en la cual quiere que se reconozcan acuerdos pesqueros como verdaderos tratados,
desde ahí comienza a generar toda una situación que se aleja de la realidad. Y casualmente Alan Pellet, él insiste en que un acuerdo de límites no puede presumirse, sino que es algo serio donde dos estados, en este caso, se comprometen a cumplir, pero sabiendo qué cosa es lo que están haciendo, no se deduce. Y él pone como ejemplo varios casos. Él puso el ejemplo del caso de Rumanía-Ucrania, él puso también, y donde menciona distancia el caso de Colombia-Nicaragua, ¿no? Y entonces reafirma la situación que presenta el Perú, ¿no? Y que también lo presenta en el año 2007 y en la sentencia en el caso Nicaragua-Honduras, la equidistancia, y sobre todo con la configuración que tiene la costa sudamericana, que la costa sudamericana justo muy cerca al punto de la Concordia, que es donde se ha insistido hoy día también, que es donde efectivamente concluye la frontera terrestre, que es un punto clave en toda esta discusión. Claro, y es un punto neurálgico en el caso de Chile. Entonces, la costa sudamericana, que en territorio peruano va de sureste a noroeste, y en el caso chileno va de norte a sur, hace pues un cambio brusco cerca al punto que es el punto clave, que es el punto de la Concordia. Entonces, pretender de que sea el paralelo el que delimite a ambos países realmente es totalmente contraproducente y se aleja del derecho internacional. Ingeniero Tapia, ¿cuál es su reflexión respecto a lo que hemos escuchado? Bueno, primero que la gran mayoría de peruanos no están conociendo con exactitud no están ilustrados sobre en particular la disputa que existe, ¿no? Y eso es lamentable. ¿Por qué? Porque deberíamos haber desarrollado una campaña con anterioridad para ilustrar a todos los peruanos lo que estaba en juego. Yo creo que no solo lo que dijo el asesor francés, los expertos, sino mirándole las caras nada más a la delegación peruana, ¿no es cierto? Y mirándole las caras a los expresidentes chilenos cuando intervinieron, apoyando su punto de vista para darnos cuenta qué es lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es como una disputa en un accionariado de una empresa en que a una parte le dicen, bueno, tú lo único que vas a poder ganar es defender tus acciones, ¿no? Y eso, porque el otro lo que está haciendo es amenazándote. Entonces, creo que al final de cuentas el éxito peruano es que ha logrado conseguir poner a la defensiva a Chile, y la estrategia diplomática peruana es una estrategia con iniciativa y con apoyo internacional, con seriedad y responsabilidad. Creo que, por lo tanto, todos los peruanos nos debemos sentir contentos con lo que está sucediendo y confiando que los argumentos que hemos venido desarrollando y escuchando por RPP, al contrario de lo que dicen los chilenos, no hay ninguna sorpresa. Justamente no hay ninguna sorpresa por algo, porque es una posición firme, ¿no es cierto? Aquellas propuestas que se basan en sorpresas son aquellas que quieren enredar el juicio, ¿no? Y en este caso nosotros no queremos enredar nada, sino al contrario, desenredar el problema. Sí, efectivamente, a propósito de la declaración chilena en el sentido de que no ha habido sorpresas en la presentación de los argumentos peruanos, vamos a conversar en el siguiente bloque, pero a propósito de lo que mencionábamos al inicio del presente bloque, lo que dice el doctor Pellet sobre la presunta intención de Chile de transformar el diferendo marítimo en un litigio difícil de comprender. Esa sería una manifestación de esta inseguridad, de esta actitud defensiva. Pero lógicamente, porque hubieran preferido ellos, me parece, ahora, dándose cuenta de en la situación en que se encuentra, aceptar la negociación que se lo propuso en la década de los 80, ¿no es cierto? Porque ahora
no tienen absolutamente nada que ganar y por lo tanto el enredo que ellos lo que quieren hacer es convertir un acuerdo sobre la caza de ballenas en la delimitación marítima y terrestre con Chile, ¿no? Congresista, cuando escucho a los juristas que defienden el caso peruano, pareciera como que tenemos un caso ganado, es como que tan evidente, porque bueno, si no hay tratado de límites y que la delimitación marítima tiene que ser basada en un tratado, entonces bueno, la tesis del Perú es sólida. Así es. ¿Cuál es nuestro punto débil, digamos, que podríamos estar algo preocupados de que Chile pues argumente determinada? Mira, Chile va a tratar de fundamentar su posición bajo dos aspectos importantes. Primer aspecto importante, defender, como se dice, a capa y espada, que el hito 1 es donde concluye la frontera terrestre. Ese es un punto clave. ¿Por qué? Porque los límites marítimos se trazan donde concluye la frontera terrestre. Y hoy en día lo han vuelto a explicar ya con mapas, para que se entienda claramente, porque en el Tratado de 1929 dice claramente dónde concluye la frontera terrestre. Y dice, trácese un arco, es decir, con un compás 10 kilómetros, a partir del puente del río Yuta, que es un puente de una línea ferroviaria entre Arica y La Paz, a partir de ahí, 10 kilómetros hasta la orilla del mar. Entonces, cuando tú trazas hasta la orilla del mar, llegas hasta la orilla del mar. Y el hito 1 está a 220 metros de la orilla del mar, porque se puso ahí el hito, porque si no se lo llevaba al mar. Entonces, pretender hoy día cambiar eso, que es tan simple de entender, y entonces Chile tiene que aferrarse de que el hito 1 es donde concluye la frontera terrestre. ¿Por qué? Porque si no se desmorona toda su teoría, porque el paralelo que ellos defienden parte del hito 1. Ese es el primer punto. Luego ellos van a tener que defender que el Perú y Chile firmaron estos tratados, que ellos dicen que son tratados, que son convenios pesqueros, y que se ha dado estricto cumplimiento al paralelo. Entonces van a sacar seguramente muchísimos documentos donde el Perú acepta el paralelo, pero el Perú ha venido aceptando el paralelo como un punto en el cual se ha logrado a través de estos años tener un punto referencial, pero en ningún se ha firmado un tratado de límites marítimos donde se tiene que determinar exactamente las coordenadas, se tiene que especificar una serie de detalles que no lo dicen estos documentos. Entonces, esos puntos, ellos van a tratar de remarcarlos cuando a ellos les toque la fase oral. Bien, vamos a una primera pausa aquí en las 5 de las 7, volvemos a... Estamos de regreso con las 5 de las 7. Nuestros invitados hoy, el congresista Carlos Subino de Fuerza 2011 y el analista que nos acompaña generalmente los días lunes, el ingeniero Carlos Tapia. Pasamos a conversar de la segunda información referida aún al tema de La Haya, porque hoy día pues ha sido un día extenso en la primera presentación oral de nuestro país en este litigio. El agente chileno, el señor Alberto Van Claveren, ha afirmado hoy que su país está tranquilo y confiado porque no han habido ninguna sorpresa en la posición peruana, en la presentación peruana, y que ellos van a sostener que existe un límite marítimo que fue establecido décadas atrás. La vocera del gobierno chileno, la señora Cecilia Pérez, ha señalado prácticamente lo mismo. Ha dicho, ella fue quien presenció el litigio a través de la televisión en La Moneda con el presidente Piñera. Él tomaba notas mientras que esta situación se producía y dice que están también muy tranquilos, han presenciado la exposición y que quedan tranquilos porque no ha habido ningún y confían en la fortaleza de la posición chilena. Vamos a escuchar las declaraciones de ella. Y no existe hasta ahora ni un argumento, ni un hecho que nosotros desconozcamos. Y eso nos da tranquilidad en lo que hemos sostenido todo este tiempo, que los argumentos de Chile tienen bases sólidas que se basan en el derecho internacional y en el tratado internacional. No hay ni un argumento
que nosotros desconozcamos, y eso nos da tranquilidad en la solidez de nuestros propios argumentos. La argumentación peruana. No nos vamos a referir de eso. Ingeniera Tapia, ¿eran necesarias las sorpresas el día de hoy por parte de la argumentación chilena? ¿Cree que eso hubiera fortalecido aún más nuestra? Al contrario. Por el contrario, el que Perú mantenga como su punto de vista de manera permanente, constante, sin sorpresas, lo que ratifica es la seriedad con la que el Perú está tratando el problema, en primer lugar, y en segundo lugar, porque considera que son esos mismos argumentos, que ya muy bien lo ha desarrollado el congresista Tubino, los que justifican la acción que el Perú viene desarrollando en función de sus intereses legítimos. Lo que sucede en el caso de Chile, políticamente hablando, hay que reseñar que estamos en una iniciación de pre-campaña electoral. O sea, sería rarísimo que la Canciller chilena salga diciendo estamos alarmados, estamos preocupados, ¿no es cierto? Tiene que decir todo está sereno, todo está tranquilo, ¿no? Pero no estuvo ni tan sereno ni tan tranquilo dos cosas. Primero, el gran armamentismo de los últimos años de Chile, y en segundo lugar, a mí me llamó poderosamente la atención cuando el presidente Frei agarró y dijo, bueno, nosotros no vamos a aceptar ninguna resolución que sea compensatoria, ¿no? Como diciendo, nos van a quitar algo de lo que en estos momentos tenemos y establecemos soberanía sobre ello. Entonces, también hay que ser serenos, reconocer los problemas internos que seguramente Chile tiene. Por algo también el armamentismo chileno, vuelvo a decirlo, porque los conflictos con quién los iban a tener, con Argentina, con quién, con Bolivia, y en la zona norte, con quién, con nosotros. Pero una pequeña observación, me llama así la atención que durante el gobierno militar del general Velasco en nuestro país, que fue el momento en que el Perú tuvo una clara hegemonía militar respecto a Chile, este tema no se vio. Que es un momento en donde tú tenías, porque la diplomacia es discutir con buenos modales, pero lo que está fuera de la mesa, ¿no es cierto?, las correlaciones de fuerzas realmente existentes. Y las correlaciones de fuerzas realmente existentes en la época del general, en términos de potencial militar, etcétera, y de justamente tener las Fuerzas Armadas institucionalmente gobernando, ¿cómo no haber puesto ese punto en la agenda, no es cierto? Sí, pero claro, yo le puedo decir lo siguiente, claro, el tema es que el derecho del mar es reciente. O sea, todos estos métodos para poder delimitar las fronteras marítimas, sí, todo esto nace con la Convención del Mar. La Convención del Mar se desarrolla entre el año 1973 y da a luz en el año 82. Entonces, el gobierno de Velasco es hasta el año 80, el gobierno militar. Sí. El gobierno militar son 12 años, del año 68 al 80. Entonces, el derecho del mar en esos años estaba todavía en pañales, ¿no? Estaba desarrollándose recién a partir del año 73. Entonces, estos temas no estaban todavía claros. Estos temas se clarifican totalmente en el año 82. Ya el Perú, que fue uno de los líderes que condujo justamente todos estos temas en la Convención del Mar de las 200 millas, y entonces ya en el año 80 el Perú comienza a hablar ya del tema, y comienza a hablar de la equidistancia, en el año 80. Entonces, ya posteriormente, en el año 86 o 84, ya el Perú comienza ya a marcar claramente su posición. Entonces, esto es un tema clarísimo que hay que tenerlo también muy bien puntualizado para entender que el derecho del mar es nuevo en el mundo. Sí, es verdad, pero el problema de la equidistancia es viejo. Y los militares son los responsables constitucionalmente de defender la integridad territorial y nuestro mar territorial, el mar de Grao. Entonces, es verdad en los aspectos que se ha señalado. Primero que desde el 73 estaba el general Velasco Alvarado. No es que no estaba el general Velasco Alvarado, era el presidente del Perú.
Y no era posible, yo insisto, en que sí hay un error que hay que saber reconocer, porque eso no debilita nuestra posición. Y en este caso un gobierno militar, en donde teníamos supremacía militar, ¿no? Y había una inequidad obvia, objetiva, porque no había una decisión de equidistancia en relación al uso del mar. Eso debió ser abordado en esa situación y no que solamente fueran los gobiernos del 82, ¿no es cierto? No, creo que... Bueno, eso es lo que... Claro, ahora, claro, efectivamente... La fuerza, hoy por hoy, ¿le parece importante la fuerza militar como un respaldo a nuestra posición? ¿Le parece importante? Mira, hoy día este es un tema que tenemos que entenderlo claramente, que es un tema jurídico, y un tema jurídico internacional. Sí, pero hoy día aplicar la fuerza... El poderío naval, militar, ¿le parece? Bueno, siempre es un respaldo, siempre es un respaldo, pero tampoco podemos estar hoy día generando ese tipo de viento de que hay que imponer una sentencia. Acá somos dos países democráticos, dos países que afianzan su democracia, que tienen que demostrarle al mundo que hoy tenemos la gran oportunidad, peruanos y chilenos, de cerrar las heridas del pasado y caminar hacia el futuro de una forma diferente en el siglo XXI. ¿Usted no espera ninguna reacción negativa por parte del gobierno chileno si es que el fallo fuera... Mira, yo no me aventuro a decir de que se va a cumplir sí o sí la sentencia. Ojalá sea así y que cumplan los dos gobiernos. No se siente muy confiado, no parece muy confiado. No, yo pienso que sí tiene que cumplirlo, porque Chile no le conviene tampoco presentarse ante el mundo como un país díscolo que desconoce una sentencia del máximo tribunal de justicia del mundo. Entonces ellos están hoy día vendiendo la imagen de que van a ser un país desarrollado, de que es un país serio, que respeta los convenios internacionales y el derecho internacional. Almirante, ¿usted hubiera pensado que Colombia iba a tomar la decisión que tomó? Bueno, el tema colombiano es diferente del tema peruano, porque el tema entre Colombia y Nicaragua es la situación de dos países que no tienen los problemas históricos que tiene el Perú con Chile. Y entonces tenemos la gran oportunidad de cerrar esas heridas y caminar hacia el futuro de una forma diferente. Tenemos mucho para ganar sobre este litigio de La Haya. Bien. Hacemos una pausa en las 5 de las 7 y regresamos inmediatamente después. Bien, ya estamos de regreso aquí en las 5 de las 7 hoy día con el ingeniero Carlos Tapia, como siempre, aquí todos los lunes, y con el congresista Carlos Tubino. Vamos a conversar con ellos ahora sobre la tercera noticia, que tiene que ver con la presentación hoy en la comisión, o ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, de tanto el jefe del INPE, el señor Pérez Guadalupe, como la señora de Arribas, ministra de Justicia, para, digamos, responder acerca de la fiesta que tuvo lugar el 10 de noviembre en el penal de Castro Castro, donde un secuestrador celebró su cumpleaños con 2 orquestas. Dicen que a partir de ahora ya al jefe del INPE no le van a decir Pérez Guadalupe, sino Pérez Prado, porque obviamente eso de aquí es completamente inverosímil. El jefe del INPE, el señor Pérez Guadalupe, ha dicho: no nos queda más que hacer un mea culpa por lo sucedido en el penal Miguel Castro Castro, que es un hecho de corrupción. No nos queda más que hacer. A nosotros nos ocurren algunas cosas que podría hacer, pero primero vamos a escuchar sus declaraciones. No queda más que lamentar, hacer un mea culpa como Consejo Nacional Penitenciario y asumir las responsabilidades que nos corresponden. Cuando se vio el video, que todos ya los hemos visto, no voy a entrar en mayores detalles, inmediatamente lo que se tomaron fueron las medidas de investigación. Podemos poner 1001 cámaras, pero si el factor humano falla, señora Presidenta, y a través suyo a los demás congresistas, tenemos que seguir luchando. Nadie dijo que esto iba a ser fácil, nadie dijo que iba a ser pronto. Creo que esta es una lucha de todo el país. Bien,
No nos queda más que hacer un mea culpa y asumir las responsabilidades que nos caben, ¿no? Estoy parafraseándolo. ¿En qué consistiría, a su juicio, congresista, esa asunción de responsabilidades? Sí, mira, la verdad que primeramente, como todos los peruanos, estamos muy sorprendidos con ese nivel de corrupción. O sea, que se haya producido una fiesta como la que hemos visto es realmente increíble. Es algo de verlo y no creerlo, pero sucede. Entonces, esto va en contra, lógicamente, de lo que pensamos los peruanos hoy día. Queremos cero corrupción y máxima transparencia. Y eso no se logra todavía, justamente en las cárceles. Ahora, sí, la verdad que acá se ha destituido ya, vamos a decir, a la más alta autoridad del penal Castro, y lo mismo a una serie de otros funcionarios, pero esto nos hace ver de que tenemos que tener otras medidas, incluso de control en las cárceles, para que esto no se repita, que esto no vuelva a suceder y que haya un control mucho más estricto que el que tenemos. O sea, esto nos demuestra que estamos haciendo agua, como decimos. ¿A usted, ingeniero, se le ocurre algo que podría hacer el señor Pérez Guadalupe, aparte del mea culpa? Claro, yo aprovecho que esté el almirante Tubino para poner ejemplos militares, ¿no es cierto? Una batalla que se pierda, porque la batalla que está perdiendo es la batalla de los penales, ¿no? Para mí no es una sorpresa lo que ha sucedido, porque lo que conocemos más o menos la vida interna de los penales es situación de corrupción, situación de total depreciación de la condición humana, en fin, ¿no? O sea, un país no puede desarrollarse teniendo una vida al interior de los penales como que tiene. Yo sí creo que una medida, por ejemplo, normal, que sería alguien que hace su mea culpa ante una grave situación como la que se ha presentado, es su renuncia. Eso es lo que yo creo. Y si no la hace él por iniciativa propia, el ministerio, el ministro, la ministra, de la cual depende cómo se llama el presidente del INPE, debería pedírselo. Porque de esa manera el siguiente va a estar mucho más atento a que no suceda o no se repitan situaciones como esta. En caso, siempre pagan los tenientes, hablando de el capitán, ¿no es cierto? Pero ¿cómo? Pero el coronel, el jefe de Estado Mayor, el general, no puede ser. En este caso, haciendo esa comparación, ¿no es cierto? O sea, tiene que no solamente decir, ha sido una mea culpa, disculpen ustedes, hemos perdido la batalla, pero ¿cómo se llaman? Pero les prometo que la próxima batalla vamos a ganar, ¿no es cierto? Pero he dado de baja al teniente tal y al capitán tal. No, eso no fortalece la democracia, lo digo con franqueza. O sea, hay que abordar con mucha rigurosidad y eficiencia el tema de los penales, pero también tenemos que mostrar que desde el propio gobierno existe la autoridad suficiente como para decir, aquel que no garantiza como presidente del INPE que esto funcione de otra manera, tiene que dejar el puesto, pues. Ese es mi punto de vista, ¿no? Porque temas de corrupción y temas de corrupción, o sea, magnitud de corrupción, ¿no? Para que se haga una fiesta celebrada por un secuestrador. Yo no puedo imaginar lo que deben sentir las personas que han sido víctimas de este sujeto, este delincuente, ¿no? Pero para que sea una fiesta con 2 orquestas, con ese nivel, con toldos, señoritas, licor. Hace poco leía una noticia respecto, que aquí en RBB también la transmitimos, respecto a que había un criadero de gallos de pelea, 500 gallos de pelea en una cárcel, ¿no? Los presos que criaban gallos de pelea. En fin, 1000 otros temas, pero yo iba a lo siguiente. Para que llegue ese nivel de libertinaje, digamos, tienen que haber ocurrido una serie de situaciones en que los presos pues van jalando la pitita a ver hasta dónde, en qué momento se rompe, ¿no? Bueno, se rompió cuando ya era un escándalo. Entonces, ¿significa esto que se conocen los grados de corrupción y sin embargo se opta por hacerse la vista gorda, dejar pasar, mientras que no sea tan grande? Lo que pasa es que el nivel de corrupción al cual se han llegado en las cárceles ha sido altísimo. Ahora, en la gestión de Pérez Guadalupe, que lo hemos estado siguiendo, y en la misma Comisión de Defensa, se vienen haciendo seguimientos permanentes y no solamente la Comisión de Justicia,
¿no? Y fiscalizando el trabajo, en este caso, en las cárceles, podemos decir que la gestión de Pérez Guadalupe ha estado encaminada a luchar contra la corrupción. Sí, es cierto. Ahora, también lo que acaba de decir Carlos, relacionado a que esto ya pues llega hasta el nivel de él mismo, es un tema que hay que analizarlo también, y tiene su fundamento. Pero por otro lado, estamos viendo que Pérez Guadalupe está tratando de poner orden, pero se encuentra en un marco de una corrupción tremenda que, mira, yo creo que acá tenemos que insistir en que también se tienen que tomar medidas pasivas, o sea, medidas pasivas que tiene que haber controles que estén más allá de la parte humana, ¿no? Es decir, cámaras y una serie de otros aditamentos, inclusive electrónicos, que no permitan pues que haya señales de celulares ni cosas por el estilo. Entonces hay que invertir también. Acá es un tema de inversión también en el tema. Sí, solamente ratificando lo que ha dicho el almirante Tubino en relación a esto, que por algo se ve el problema no solamente en la Comisión de Justicia, sino también en la Comisión de Defensa, porque es desde las cárceles donde se gestionan, se dirigen operativos de la delincuencia, de la criminalidad, de los secuestros, etcétera. O sea, no es solamente un problemita pues pequeño, es un problemita grande. Y cuanto más grande es el problema, más grande es la responsabilidad del que está designado para resolverlo. Y entonces eso... Habrá que ver cuánta plata habrá repartido este secuestrador entre las autoridades pues para poder llevar a su fiesta feliz. Bueno, pero también es cierto lo que dice Carlos Tubino en el sentido de que se requiere pues inversiones. Sin inversiones va a ser muy difícil resolver el grave problema que tenemos en las cárceles, que tienen que ver con la seguridad ciudadana de todo el país, ¿no? Bien, vamos a una nueva pausa aquí en las 5 de las 7, volvemos en un momento. Estamos de regreso con las 5 de las 7, las últimas dos informaciones y los invitados de hoy, el congresista de Fuerza 2011, Carlos Tubino, y el analista, el ingeniero Carlos Tapia. Vamos a pasar a contarles y comentar respecto a la elección del presidente del Tribunal Constitucional. Es el señor Óscar Urviola, ha sido elegido como presidente para el periodo 2013-2014. Él es uno de los miembros, uno de los poquísimos miembros, son solamente 7 miembros, y el único de los miembros que va a permanecer en el Tribunal Constitucional, porque los otros miembros, 6 miembros, según nos dice la producción, tienen que ser reemplazados, tienen que ser nombrados por el Congreso, que como ustedes ya saben, aún no se ha hecho este nombramiento. Ha sido elegido como vicepresidente el señor Juan Vergara Gotelli, el doctor Juan Vergara Gotelli, quien es uno de los miembros del Tribunal Constitucional, que una vez que se elija a su reemplazo, pues habrá una nueva elección para elegir al vicepresidente. Pero bueno, ya hay presidente del Tribunal Constitucional, es una buena noticia, por lo menos alguien ya sacó el humo blanco, por lo menos ellos están respondiendo en cuanto a lo que les toca por mandato, y los congresistas aún están atrasadísimos. Sí, atrasadísimos. Realmente, la verdad que yo, a título personal, soy nuevo en estos avatares de la política, y veo que se complica el tema, porque para elegir, en este caso, a un miembro del Tribunal Constitucional se necesitan 87 votos de los 130 que somos. Entonces tiene que haber acuerdos, sobre todo entre las bancadas más importantes, para poder definir el tema, y veo que esto está entrampado, porque también hay que nombrar al director del Banco de Reserva, y esto sigue el defensor del pueblo, y esto sigue pues en un compás de espera. Y la verdad que observando cómo se negocian estos temas, yo creo que en algún momento se tiene que negociar todo junto, porque para ver cómo ir llegando a una solución, porque si no esto lo veo entrampado, y así está hasta el momento. No sé, el doctor Óscar Urviola tiene referencias de él, cree que es importante quién jefatura el Tribunal Constitucional para la toma de decisiones. Bueno, de él hay buenas referencias, y tuvo la votación acorde para su elección al Tribunal Constitucional.
y tiene consensos en los grupos políticos. Y justamente el Tribunal Constitucional va a tener que ver una serie de temas importantes próximamente, ¿no? Ingeniero Tapia. Bueno, yo creo que el Tribunal Constitucional es una expresión de un poder concentrado muy grande, ¿no? Y en otros países son salas especiales del Poder Judicial los que ven los temas que acá se ven en el Tribunal Constitucional. El hecho que el congresista Tubino señala de que no se ponen de acuerdo los congresistas, las principales bancadas, para elegir determinados cargos muy importantes para el funcionamiento de la democracia, hace ver lo complicado que es que funcione la democracia basándose en las correlaciones de fuerza del Congreso. Dicho sea de paso, de un Congreso que no es de los que tienen más prestigio, de las instituciones más prestigiadas del Perú. Entonces habría que repensar. Yo lo he escuchado a Javier Vallerriestra varias veces planteando la necesidad de, no solamente de la bicameralidad, sino de que se vea una forma distinta para que la institucionalidad democrática tenga una permanencia lo suficientemente estable y que no permita las correlaciones de fuerza que en el Parlamento pueden ir para la izquierda, para la derecha, para el centro, para abajo, para arriba, no sé para dónde, pero que no es lo que el Perú entero exige, ¿no es cierto? En este caso no conozco mayormente del señor Urriola, pero lo que sí veo de negativo en los presidentes de los tribunales constitucionales anteriores, un protagonismo demasiado, ¿no es cierto? A pesar de ser un cuerpo colegiado, importante, el presidente a veces se mete en tal caso, resuelve tal caso, opina, entonces uno ve, caramba, que está por encima de... Debería ser algo así más como el estilo del Tribunal de la Haya, que están ahí como un ente... Pero claro, ¿quién es el presidente del Tribunal de la Haya? O sea, es un equipo colegiado que tiene la audiencia y el apoyo de todo el pueblo peruano, pero que funciona de una manera serena, tranquila, ¿no? Bien, vamos rápidamente a la quinta información, que está relacionada con el incordio en el que se vio involucrado hace algunos días el ministro de Trabajo, el señor José Villena, a propósito de un incidente en el aeropuerto internacional de Arequipa. Él llegó tarde a tomar su vuelo, no lo dejaron subir razonablemente porque ya las puertas estaban cerradas, las escalerías retiradas, y se alega que él hizo pues una escena allí y que llegó a maltratar a una trabajadora, a la señora Ana Lucía, o señorita, no sé, Ramos Mariscal. Esto ha determinado que en particular la otra persona que está presente en el gabinete, que es la ministra de la Mujer, la señora Ana, diga cosas como que ningún ciudadano peruano tiene corona y debe responder ante la ley. Y leo, cuando le preguntan acerca de la eventual permanencia o no del señor Villena en el gobierno, en el gabinete, porque hay quienes han pedido ya su renuncia, ella dice que podría hacer ella eco de esas críticas porque son cargos de confianza que obedecen a una prerrogativa del presidente, quien nos designa a propuesta del primer ministro. Esto es como recitar lo que todo el mundo sabe, pero es una manera de, digamos, soplarle aire frío al ministro Villena. ¿Le parece a usted, ingeniero? Claro, no, está mal planteada la reflexión con todo respeto, de la ministra de la Mujer, ¿no? Es de verdad que es un cargo de confianza, pero el que sea cargo de confianza no quiere decir que sea irrenunciable, o sea, por propia voluntad puede renunciar por más cargo de confianza, ¿cierto? Claro. Entonces, en este caso, me hace recordar, por ejemplo, durante el primer gobierno, el segundo gobierno de Belaúnde, el ministro del Interior de la Jara, ¿no?, a la muerte de un estudiante, renunció. Sí. Y tenía el respaldo del presidente Belaúnde, sí, pero renunció. ¿Por qué es esto importante? Porque de esa manera las responsabilidades se cumplen, se ejecutan, ¿no es cierto? Si no las cumplen bien, se debe tener la decencia política y decir, bueno, renuncio yo, pues no. Ahora, yo he leído en Facebook lo que ha escrito la señora esta empleada, ¿no es cierto?,
Y francamente, es decir, he retirado la denuncia porque no quiero más problemas, ¿no? Y encima, hay que cuidarse, yo y mis familiares, de aquellos que tienen el poder. Sí. Ya la cosa es delicada, pasando a ser una cosa grave, ¿no es cierto? Sí. Y el ministro de Trabajo, además ministro de Trabajo, ¿no es cierto?, agarra y dice, bueno, no, todo eso es falso, pero nadie investiga, nadie dice qué cosa es lo que verdaderamente ha sucedido, ¿no? Eso es lo que dicen. El texto de lo que ha colocado la señora Ana Lucía Ramos Mariscal está puesto en la pantalla, disculpe la interrupción. Okay. Sí. Brevísimamente, porque tenemos que terminar anticipadamente, ¿el Congreso va a investigar? O por lo menos usted es partidario que el Congreso investigue qué es lo que en efecto ha ocurrido, con prescindencia de que hayan retirado o no la demanda. Sí, yo creo que el Congreso en su labor fiscalizadora debe hacerlo, y en este caso estamos viendo pues que justamente se incumple un tema que hoy día, lo dijimos ya, nos preocupa a todos los peruanos, es el tema de la transparencia. Entonces hay que actuar con transparencia. Y en este caso sí, todo parece notarse de que estamos frente a un caso donde efectivamente pues ha habido un abuso de autoridad, así decimos en la vida militar, ¿no? Y donde este es un tema que se tiene que investigar. Bien, les agradecemos su participación esta noche en las 5 a las 7 al congresista Carlos Tubino y al ingeniero Carlos Tapia, siempre con nosotros los lunes, por sus comentarios que nos ayudan a dilucidar las noticias. Y nos despedimos hoy día un poco más temprano porque vamos a dar pase al Premio Integración 2012 de RPP. Muchas gracias por su sintonía con nosotros. Será hasta mañana.